¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Love Palme México? Ven, te invitamos a conocer animales fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, escrito por María Cristina Rosas y prologado por la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui. En esta obra aprenderás sobre la importancia de la diplomacia pública en el siglo XXI, la diplomacia pública como poder suave, el poder suave y cómo es empleado por los países para un mejor posicionamiento en el mundo, la creación de la marca país y Estado país como estrategia de visibilización en las relaciones internacionales contemporáneas, la agenda ambiental y su relevancia para la seguridad internacional, la conservación de especies amenazadas o en peligro y su aprovechamiento como identidad nacional e imagen internacional, Rusia, los amores perros y la imagen internacional de Vladimir Putin, México, salvaremos al ajolote, la diplomacia del panda, la diplomacia del koala, la diplomacia del gorila de la montaña, el kiwi neozelandés y muchos temas más. Adquiere ya Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días, México. Buenas noches, Nueva Delhi. Es un gusto recibirlas a una emisión más del Centro Love Palme México, en donde traemos a su consideración entrevistas con personalidades del mundo diplomático, político, artístico, cultural, en fin, una tarde con. En esta oportunidad tenemos el honor, el gusto de recibir en este espacio al embajador de México en India, Federico Salas Loffe, a quien agradecemos muy puntualmente su tiempo y su disposición para dialogar el día de hoy con nosotros. Bienvenido, embajador, un placer. Muchísimas gracias y muchos saludos a usted y a todas las personas que están aquí con nosotros. Gracias, embajador. Quiero comentarle a las personas que nos acompañan aquí en Zoom y a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live, que pueden realizar comentarios y preguntas para nuestro invitado a lo largo de la entrevista. Nosotros las recogeremos y las pondremos a disposición del señor embajador. Antes de comenzar, quiero permitirme presentar una breve semblanza curricular de nuestro invitado. El señor embajador Federico Salas es licenciado en Gobierno por la Universidad de Harvard y cuenta con estudios de maestría en Ciencia Política por el Colegio de México. Él es diplomático de carrera, fue ascendido al rango de embajador en el año 2000. Él ha sido subdirector para la Organización de las Naciones Unidas entre el 83 y el 88 y director general de organismos internacionales en el 88 en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Él ha sido asesor del secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país entre el 88 y el 89. Fue jefe de asuntos políticos en la misión de México ante la ONU entre 89 y 93. Posteriormente fue ministro para asuntos políticos y relaciones con el Congreso en la Embajada de México en Estados Unidos, en un momento muy interesante, la negociación del Telecán, en el 93-98. Fue coordinador general de asesores de la Cancillería entre 98 y 2000. Y a partir de ahí, él ha tenido diversas responsabilidades como embajador. Ha sido embajador de México en República Checa entre 2001 y 2007, en Israel entre 2007 y 2015,
y en Indonesia entre 2015 y 2017. También ha sido representante permanente de nuestro país ante la UNESCO entre 2017 y 2019. También un periodo interesante, muy estresante durante la administración Trump. Bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero como pueden ver, nuestro invitado tiene una gran y brillante trayectoria en el servicio exterior mexicano y él se encuentra en India, un país que verdaderamente es un referente en las relaciones internacionales en este momento. Parece ser ya o el segundo o ya el primer país más poblado del mundo. Es una farmacia, es la farmacia del mundo, una potencia en software, es un país muy diverso, étnicamente muy diverso y por supuesto un actor prominente en diversos foros internacionales y un país con el que México tiene un montón de coincidencias. De esto y más vamos a platicar con el señor embajador, pero bueno, antes de entrar en materia sobre la relación bilateral entre México e India, embajador, viendo su trayectoria, cuéntenos, si es posible, un poco de cómo fue que usted ingresa al SEM, al Servicio Exterior de México, y cómo es que decide hacer una carrera diplomática. Y la pregunta va con la intención también de que nuestro público, muchos de ellos son estudiantes y están tratando de dilucidar el perfil profesional hacia donde quieren dirigir sus vidas. Sería muy interesante si nos contara un poco de cómo tomó esta decisión, embajador. Muchas gracias, sí, se lo aprecio mucho. Pues mire, la decisión fue un poco accidental, como son tantas decisiones profesionales en esta vida. Yo después de haber estudiado en la universidad y haber hecho los estudios de maestría, en realidad mi vocación y mi interés era seguir una vida académica, de dar clases, hacer investigación, escribir, etcétera. Y lo cual, en efecto, empecé haciendo esto. Sin embargo, resulta que esto fue a principios de los 80s, cuando yo había hice la maestría en el Colegio de México. Algunos de mis profesores en aquel momento eran funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y daban clases al mismo tiempo. Entonces, le digo, yo estaba trabajando en aquel entonces en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Había en aquel entonces un departamento que se llamaba Departamento de Política Exterior en el CIDE que dirigía la profesora Olga Pellicer. Entonces estaba yo trabajando con ella y en algún momento, pues uno de mis exprofesores del colegio me llamó que si estaba yo interesado en trabajar en la Cancillería. Las investigaciones y los análisis que estaba yo haciendo eran precisamente sobre política exterior de México, sobre relaciones internacionales. Esos eran, digamos, los dos temas fundamentales sobre los que estaba yo investigando, que eran de mi interés. Y por consiguiente, una invitación a trabajar en la Cancillería me pareció muy interesante porque pues, era una manera de conocer por dentro al monstruo que estaba yo tratando de entender y tratando de explicar y sobre el cual estaba yo enseñando. Y entonces esto fue en 1983, que entré yo a trabajar en la Cancillería pensando que estaría ahí unos 3 o 4 años en este trabajo. Y ya el mes que entra, pues cumplo 40 años ya en la Cancillería. Así que me excedí un poco de tiempo, pero la verdad es que no lamento para nada la decisión. Encontré un trabajo apasionante porque el trabajo de la diplomacia, creo que si se ejerce correctamente, permite esta combinación no solamente de la práctica, del ejercicio diplomático que tenemos que ejercer los que somos miembros del Servicio Exterior, pero al mismo tiempo la posibilidad del análisis, de la reflexión y si es posible, pues también tener la oportunidad, como es el caso en esta ocasión, de poder transmitir algunos de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, para que sobre todo pues, aquellas personas jóvenes, estudiantes que están pensando qué hacer en el futuro, si es que estudian relaciones internacionales o cualquier otra carrera más o menos afín a esto, qué es lo que les gustaría hacer, ¿no? Entonces yo, esa fue mi experiencia personal. Yo creo que
cada caso es muy individual, pero sin duda alguna ha sido una carrera muy fructífera, muy estimulante y con muchas recompensas para mí. Fascinante, 40 años, pero además en su hoja de vida veo que, bueno, tuvo estas negociaciones con el Congreso durante la negociación del Telecán y posteriormente fue embajador en República Checa y de ahí a Israel, que es un país fascinante, y otro fascinante es Indonesia. Y además de esto, usted ha tenido presencia en organismos multilaterales, específicamente ante la UNESCO, un organismo me parece muy importante porque tiene que ver no solo con los temas de educación, patrimonio, protección de la cultura, de la diversidad, en fin, sino que además es un organismo del que México es partícipe. Tuvimos por allá a don Jaime Torres Bodet como segundo titular de este organismo. Y este organismo, pues desafortunadamente ha tenido algunos problemas por el retiro de Estados Unidos en 2 ocasiones, además ha sido en 2 ocasiones. Y a usted le tocó la segunda ocasión en que Estados Unidos se retira de UNESCO. ¿Cómo se vivió desde su perspectiva esta situación con la administración Trump y el retiro de Estados Unidos de este organismo? Sí, bueno, déjame señalar en primer lugar un tema muy importante que usted ya mencionaba y que es que la UNESCO es una organización realmente muy rica en temas porque la mayoría de nosotros la conoce por los temas de cultura, la clasificación de lugares, de patrimonio, de la humanidad, etcétera, pero también está, como las iniciales de su nombre lo indican, la parte de educación y de ciencia, donde la UNESCO realiza trabajos extraordinarios, tal vez menos conocidos, pero que realmente son muy importantes y de los cuales nuestro país, México, se ha beneficiado mucho. En efecto, cuando yo llegué a la UNESCO, pues estaba el contexto del segundo retiro de la administración americana. Esto obedeció realmente no tanto a una decisión del Ejecutivo americano, sino a una legislación que existe en el Congreso de Estados Unidos, en el sentido de que cualquier organismo internacional que admita a Palestina como Estado miembro, entonces Estados Unidos se retira de ahí. Y en efecto, acababa de suceder que a Palestina había sido aceptada por la membresía de la UNESCO como un Estado miembro de pleno derecho, y por consiguiente el gobierno de Estados Unidos se retira. Repito, esto fue muy desafortunado porque toda esta riqueza de la agenda de la UNESCO, que es no solamente la parte cultural, pero que también la parte cultural es desde luego muy importante, pero todo lo que tiene que ver con ciencia y con educación, pues sufrió un golpe muy duro, sobre todo en la parte financiera, porque la UNESCO pues apoya muchos programas, sobre todo en países en vías de desarrollo, que son pues importantísimos, ¿no? Y muy necesarios para fomentar, por ejemplo, la educación en lugares marginados, de educación femenina o de niñas en países donde estas cuestiones de género todavía no son muy avanzadas. Todo el tema que tiene también que ver con la promoción y el apoyo a las investigaciones científicas, los océanos, el uso de la protección de los recursos acuíferos en el mundo. Todo esto sufrió un golpe muy duro con la salida de Estados Unidos. Ahora, debo de decir, sin embargo, que Estados Unidos mantiene de todos modos una cierta vinculación con la UNESCO, con algunas de las áreas especializadas de la UNESCO, con las cuales sigue trabajando, y yo creo que, sobre todo, bueno, ha sido mucho en el ánimo de la diplomacia norteamericana seguir apoyando muchas de las cosas que hace la UNESCO, aunque no lo puedan hacer muy abiertamente, por esta disposición legal que existe, ¿no? Ahora, a pesar de todo esto, la verdad de las cosas es que pues la UNESCO ha seguido haciendo su trabajo, ha tenido que pues apretarse el cinturón para hacer muchas cosas,
pero los temas han seguido avanzando. Yo creo que la labor muy encomiable que realiza en la protección del patrimonio que pertenece a todos nosotros, el patrimonio de la humanidad, tanto tangible como intangible, lo sigue haciendo y lo hace muy bien. Y los otros aspectos que mencionaba, pues se siguen llevando a cabo, repito, con limitaciones, con restricciones financieras, pero ahí van. Ahora, Sí. desde luego, es la vocación de un organismo como la UNESCO, como son todos los organismos multilaterales, pues es su carácter universal. Entonces, pues es muy lamentable que un país tan importante como Estados Unidos, pues no esté participando de decisiones fundamentales en una organización como es esta. Por supuesto, y el propio Estados Unidos, cuando se dio la primera salida en los tiempos de Reagan y el regreso durante la administración de George W. Bush, regresó porque entendió la importancia que tiene este organismo. Pero bueno, esperemos Perfecto. que con el tiempo esto se solvente. Yo creo que también dependerá mucho de cómo evoluciona la membresía de Palestina en diversos organismos multilaterales, ¿no? Porque Sí. hemos visto que hay países que reconocen ya el Estado de Palestina y tienen relaciones diplomáticas formales, entonces veremos cómo evoluciona este tema, pero Estados Unidos debería regresar, evidentemente. Embajador, la UNESCO, bueno, es un organismo que además es muy sensible para nosotros en el Centro Olof Palme por el tema de la educación para la paz. Y hay un emblema, una frase emblema, casi es un mantra, ¿no? En UNESCO, de que la paz crece en la mente de los hombres y es en la mente de los hombres donde hay que construirla. Y bueno, hay un trabajo formidable de UNESCO en la educación para la paz. También en las nuevas tecnologías, todo el trabajo sobre tecnologías digitales, la cumbre de las sociedades de la información que organizó con la UIT. En fin, creo que sí hay muchos aspectos torales de UNESCO que requieren financiamiento. Así que, bueno, esperemos que esto cambie para bien financieramente en los próximos meses y años. Embajador, yéndonos un poco más a la relación entre México e India, que es el principal tema que nos convoca. Yo tengo la impresión de que India es un país muy desconocido en México. Tengo la impresión de que es igual allá, ya usted nos dirá. Si nos pudiera comentar un poco la visión que se tiene sobre México en India y también el estado de las relaciones bilaterales actualmente. Sí, no tiene razón. Yo creo que a pesar de que ha habido una evolución, hay un enorme desconocimiento por parte de por parte de uno y el otro sobre la realidad del otro país. Y bueno, y a veces unas visiones un poco distorsionadas, como por ejemplo, yo creo que en México mucha gente tiene toda esta imagen generada por la Madre Teresa, de que este es un país de gente que se está muriendo en la calle, que necesita este tipo de asistencia, donde hay una pobreza abrumadora, en fin, ese tipo de cuestiones. La verdad de las cosas es que la realidad es muy diferente. Ha habido una evolución considerable por parte de India, sobre todo en las últimas 2 décadas. No quiero decir que ya han resuelto todos sus problemas, desde luego, pero este país, como decía usted al principio, ya es hoy por hoy el país más poblado del planeta. Pero yo creo que más importante que la magnitud de su población es el hecho de que hace algunos meses también ya se convirtió en la 5ª economía más poderosa del mundo y están avanzando para convertirse en la 3ª economía más poderosa del planeta después de Estados Unidos y China. Y esto a la vez se ha traducido al interior de India en programas de un gran alcance en términos de abatimiento de la pobreza, de la que se ha creado una clase media muy sólida y muy próspera y que está creciendo. Es un país que tiene grandes avances en materia de tecnología. Usted ya mencionaba el tema de farmacéutico, es decir, la industria de salud en India es muy notable, pero todo lo que se refiere a los temas de innovación, India es ahorita uno de los países más avanzados del mundo, y de los cuales pues México se puede desde luego beneficiar enormemente. La relación que nosotros tenemos con India pues data desde hace varios siglos, no es una cosa nueva, no es nada más
de la época de la India independiente de hace 75 años, pero ha habido ya mucho flujo y mucha comunicación, repito, desde hace varios siglos. Una cosa que yo le digo mucho aquí en India es que cosas como, por ejemplo, el chile, que aquí es tan popular en la comida de la India, en realidad vino de América y específicamente de México. Y al mismo tiempo, una cosa que hay que reconocer, la China poblana mexicana era una princesa del estado de Gujarat en India, que llegó a México en la famosa embarcación la nao de China. Después llegó a México, se convirtió al catolicismo, etcétera, y ahora pues es uno de casi un símbolo nacional, pero que se origina por acá. Ha habido, desde luego, un poco algunos intentos para entender a India de una manera más profunda, y yo creo que el más notable está en la obra de Octavio Paz, que fue embajador de México acá en los años 60. La obra de Octavio Paz es muy significativa porque en realidad él llevó al mundo de habla hispana, y no solamente al mundo de habla hispana, pero originalmente al mundo de habla hispana, un mayor conocimiento de esta India más espiritual, más profunda, y desde luego en el aspecto literario. Y esto fue también muy importante. Y hay innumerables casos de personalidades de India que estuvieron en México, por ejemplo, que trabajaron porque eran revolucionarios a la primera mitad del siglo XX, revolucionarios en contra del dominio británico, pero que también estuvieron en México y algunos tuvieron relación muy cercana con gentes, por ejemplo, con Diego Rivera, con Frida Kahlo, etcétera, y participaron en diversos movimientos sociales en México. Hay que recordar también que todo lo que fue la Revolución Verde, que se origina en México, eventualmente fue exportada hacia India, y esto fue una aportación importantísima para evitar lo que serían eventuales hambrunas y crisis alimentarias que en un país como India y con una población tan numerosa y en aquellos años sí con una pobreza muy extendida, pues era un tema pues de vital importancia, ¿no? En materia política, también la relación que hemos tenido, pues ha tenido sus diferentes etapas de evolución. Originalmente, digamos, las primeras décadas de la India independiente y México, la relación se enfocó mucho en los organismos multilaterales, en Naciones Unidas, en el tema del no alineamiento, sobre el cual India tuvo un papel de liderazgo. Y todo esto, bueno, pues llevó a que más recientemente, la relación de México con India se convirtiera en lo que llamamos una relación privilegiada. Y ahora estamos trabajando para que evolucione a ser una relación estratégica. ¿Y qué significa esto? Pues significa que sería una relación con una agenda mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más diversificada. Y la verdad es que ya vamos encaminados en ese sentido. El diálogo político ha venido creciendo de una manera muy importante. El secretario de Relaciones Exteriores de México ha estado acá el año pasado, en 2022, este año también, en 2023, que vino para una reunión ministerial del G20, que este año preside India, pero también realizó actividades de la agenda bilateral. Y el canciller indio, Jaishankar, estuvo en México en el 2021, y esta es la primera vez en 41 años que un canciller indio visita México. Y esta fue la primera visita de este canciller al continente, a la parte de América Latina. India está tratando en estos últimos años de reevaluar un poco su relación con América Latina, acercarse más, no solamente a México, sino en general a los países de América Latina. Y esto se ha traducido en cuestiones muy importantes, como por ejemplo
India es hoy por hoy nuestro 10º socio comercial en el mundo, de México. Y nosotros somos el primer socio comercial de India en América Latina. Somos el primer inversionista de América Latina en India. Hay 10 empresas mexicanas acá. Está Bimbo, está Cinépolis, Kitsania, Metalsa y algunas otras. Y por parte de India hay más de 80 empresas indias en México, en muy diversos sectores que van desde el acero, fertilizantes, autopartes, y ahora ya desde luego farmacéutico, y ahora en sectores que tienen que ver con startups, inteligencia artificial, tecnología de digitalización, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí es una relación que cada vez va adquiriendo yo digo una mayor profundidad, que yo creo que es muy importante. Y creo que este es un aspecto muy relevante que sí quiero subrayar, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a evaluar o medir las relaciones bilaterales entre dos países por la numeralia, ¿no? Cuáles son los niveles de comercio, cuáles son los niveles de inversión, cuántos estudiantes van de un país a otro, turistas, etcétera. Todo eso es importante sin duda alguna, perdón, pero creo que también es muy importante considerar la calidad de los intercambios que existen entre dos países. Y ahí es donde yo creo que la calidad de estos intercambios entre México e India son muy especiales, son muy singulares, han adquirido un cariz muy especial en estos últimos años. Hay que recordar que durante la pandemia India fue uno de los pocos países que en un tiempo récord pudo producir una vacuna que fue utilizada en México, desde luego, pero en muchísimos otros países. La industria farmacéutica india, como usted decía al principio, esta es la farmacia del mundo, este es un país que tiene una industria farmacéutica gigantesca, a precios muy accesibles, y de los cuales México se ha beneficiado y se sigue beneficiando y se beneficiará hacia el futuro de una manera muy, muy importante. Entonces, todos estos aspectos creo que le han dado o que le dan a la relación bilateral un carácter muy especial, muy singular, y que yo creo que es muy importante que todo el mundo en México cobre conciencia de que a pesar de la distancia geográfica, porque en efecto estamos en los polos opuestos del planeta, hay una relación muy cercana entre los dos países, ¿no? Y que es muy importante que esto se sepa más. También estamos trabajando mucho en la parte precisamente cultural, pues precisamente para que la gente sepa un poco más de lo que es México, y que en México también la Embajada India lo está haciendo, se sepa más de lo que está pasando, de lo que es India. Ha habido momentos muy importantes en los últimos años, como por ejemplo en diciembre del 2019, India fue el país invitado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y no solamente tuvo la participación literaria que tiene que ver con la participación en la Feria del Libro, pero también muchas muestras culturales de danza, de música, etcétera, teatro, que trajeron a México, no solamente en Guadalajara, sino en varios otros países, ¿no? En fin, todo esto son así como de una manera muy impresionista, algunos de los aspectos que creo que son muy relevantes de donde se encuentra hoy en día la relación bilateral, del enorme potencial que tiene a medida que avanzamos hacia el futuro, y de cómo va evolucionando la agenda entre los dos países. Muy bien, embajador. Gracias por estas pinceladas. Le tengo que preguntar, porque me salta de inmediato, el tema del idioma español en India, su popularidad. Sabemos que España tiene una estrategia con los institutos Cervantes de posicionamiento de la lengua española y que México ha colaborado también en aquellos países donde, por ejemplo, la UNAM no tiene presencia o no hay forma de impulsar los estudios del español mexicano, porque una cosa es el español de España y otra es el nuestro. ¿En qué situación se encuentra el idioma español en India, embajador? Pues yo diría que es en una situación muy, muy óptima.
el Instituto Cervantes, que como usted señala, que es parte de la estrategia del gobierno español para la enseñanza del idioma en diversas partes del mundo, el Instituto Cervantes de la India es ¿cómo decir? El que tiene el mayor número de estudiantes en todas partes que cualquier otro país, aquí en India. Es decir, hay un gran interés por parte de los indios por aprender el idioma. Hay mucha conciencia de que aprender español te abre las puertas no solamente para poder ir a España o hablar español en España, sino también en 30 y tantos países que somos hispanoparlantes. Entonces, esto es muy importante y yo creo que hay un avance considerable. También un aspecto que a mí me llamó la atención, porque yo realmente también lo desconocía cuando llegué yo acá, es que existe un grupo importante de académicos aquí en India, conocidos como los hispanistas, que son profesores, la mayoría de ellos en el área de humanidades, de literatura, lengua, etcétera, que han estado promoviendo y lo han hecho muy bien el tema de la enseñanza de lo que es la literatura y la cultura de los países del mundo de habla hispana. Se han hecho múltiples traducciones a los múltiples idiomas que hay aquí en India, porque no es nada más el hindi, pero hay muchos idiomas regionales y hay dialectos, etcétera. Obras literarias en español que han sido traducidas y que en múltiples universidades de este país hay departamentos donde se enseña no solamente el español, sino también la cultura, la historia, diversos aspectos de la realidad de nuestros países en América Latina y en España, ¿no? En general. Así que creo que esto es algo que es muy relevante. Nosotros, desde la Embajada de México aquí en India, hemos estado colaborando muy cercanamente con el Instituto Cervantes, que está basado en la ciudad de Nueva Delhi. Tuvimos, por ejemplo, durante la pandemia, una serie de seminarios que se llevaron a cabo de diálogos entre poetas mexicanos y poetas de la India, en un diálogo sobre sus obras, lectura de las obras. En el caso de algunos de los indios, bueno, pues leyendo la traducción que se ha hecho al español de su poesía, ese tipo de cosas, que bueno, no voy a decir que haya un seguimiento multitudinario a este tipo de cuestiones, pero que sin embargo es importante, y que habla mucho del hecho de que hay interés que va mucho más allá de lo superficial, que es simplemente aprender el idioma, sino es también conocer mucho más allá lo que es lo que es el alma de nuestros países a través de la literatura, a través de nuestra poesía, a través de nuestra cultura. Y embajador, ¿sabe usted de algún plan? Porque la UNAM tiene un proceso de internacionalización. Se lo hemos preguntado a los directores de la UNAM en China, en Sudáfrica, en el Reino Unido. ¿Si hay algún plan para abrir una UNAM o una vinculación? Porque generalmente es una vinculación de la UNAM con universidades de los países donde se hace la apertura de estas instituciones. Si hay algún plan para que la UNAM gestione con alguna universidad prominente de India la enseñanza del español, y no solo la enseñanza, sino la difusión de la cultura, porque en realidad estos son centros culturales. ¿Tiene alguna información, embajador? Pues desafortunadamente no, que yo sepa, pero sería algo muy bienvenido. A mí siempre que he ido a instituciones de enseñanza superior acá, me manifiestan muchísimo interés en vincularse con las instituciones mexicanas. Esto es un tema muy, muy importante. Hay universidades, incluyendo la UNAM, y hay estudiantes de la UNAM que han venido a hacer acá estudios en diversas universidades, en diversos campos, etcétera. Pero yo creo que poder formalizar, poder ampliar este tipo de acercamiento, pues sería realmente muy fructífero. Y de parte de la India yo sé que habría un enorme interés
en que algo así se pudiera hacer. También, regresando al 2019, cuando fue esta Feria Internacional del Libro que estuvo India por allá, en los márgenes de ese evento, tuvimos lo que fue la primera reunión de rectores de India y de México. Hubo, creo que fueron 15 rectores de la India que fueron a México, y por parte de México había un poco más de 17, 18 rectores. Fue el inicio, pues, de un diálogo para, de alguna manera, ver cómo se podrían fortalecer más las relaciones entre las instituciones de enseñanza superior de ambos países. Un diálogo que lamentablemente, pues, después se interrumpió por la pandemia. Es la segunda edición de esa reunión de rectores iba a ser en el año 2020, evidentemente no se puede llevar a cabo, en 21 tampoco, y el año pasado ya estábamos a punto de que se realizara, pero por problemas de agenda de ambas partes no se hizo. Estamos tratando aquí desde la embajada de que se pueda llevar a cabo tal vez en la segunda mitad de este 2023, para, pues, dar un siguiente paso, y que de alguna manera no solamente la UNAM, sino otras instituciones de México se puedan vincular, o haya un esquema, una sombrilla institucional más amplia que permita un mayor acercamiento y que incluya no solamente, desde luego, la enseñanza de ciertos temas, como puede ser el español, etcétera, pero que puede ser el intercambio de estudiantes, el intercambio de profesores, pero también el tema de investigaciones conjuntas, publicaciones, es decir, toda la gama tan amplia y tan rica de actividades que llevan a cabo las universidades en ambos países, y de las cuales yo creo que nos podemos beneficiar mutuamente muchísimo. Entonces, yo espero que esto ya se pueda dar el siguiente paso este año, en breve, y que de ahí, bueno, podamos ya tener elementos más sólidos para una relación universitaria de mayor calidad entre los dos países. Sí, ojalá nos escuchen. Quienes están viendo esta entrevista, háganos caso y bueno, hay interés. Esto de la reunión de rectores lo desconocía, qué buen dato. Y qué lástima que la pandemia se interpuso en la dinámica que ya se había establecido, pero hagamos votos porque sí. Hagamos votos porque esto continúe. Claro que sí. Embajador, están llegando un montón de preguntas. Preguntan sobre un posible tratado de libre comercio entre México e India. ¿Qué nos podría comentar? Existe la posibilidad. India propuso a México en 2020 también la idea de que se estableciera un grupo de trabajo para analizar la conveniencia de negociar un tratado de libre comercio, que este es un paso que siempre se lleva a cabo. Este es un grupo de estudio que determina, bueno, vale la pena, no vale la pena, o cuáles son las áreas en las que se tiene que trabajar, etc. También nuevamente se nos atravesó la pandemia y esto, pues, no avanzó mucho, pero el tema está ahí, está presente como una posibilidad. Debo de decir, sin embargo, que es notable que la relación comercial entre los dos países ha venido creciendo de una manera vertiginosa, aún en la ausencia de un tratado de libre comercio. Y aún con la pandemia, la relación económica bilateral ha seguido creciendo. Entonces, esto desde luego, digo, no debemos sentarnos y decir, bueno, ya no necesitamos un tratado de libre comercio. Puede ser que sea un instrumento que permita o ayude y fomente aún más esta relación comercial, y es algo en lo que está presente en la agenda, que estaremos estudiando para ver la posibilidad de que se pueda llevar a cabo en un futuro cercano. Muy bien, embajador, estaba recordando que ahora en la estrategia de negocios de muchas corporaciones, India ya es el país donde manufacturan. Veía el caso de Volkswagen, por ejemplo, que antes manufacturaba vehículos en Brasil y ahora lo hace en India, y bueno, es uno de muchísimos ejemplos que podríamos usar para hablar de este posicionamiento que va teniendo el país.
Le preguntan sobre la estrategia de negocios de Cinépolis. Bueno, yo sé que es una pregunta muy específica, pero Cinépolis es una gran empresa mexicana que tiene presencia global. El otro día platicamos con el embajador Aníbal Gómez Toledo y nos contaba de lo que está haciendo Cinépolis en Arabia y en los países de la península. Y es formidable. Y bueno, India sabemos que es un gran productor de películas, entonces parece que es natural que Cinépolis mirara hacia allá, pero no sé si nos podría comentar un poco al respecto, embajador. Mire, no, digo, no, desconozco exactamente cuál es la estrategia de negocios de Cinépolis. Lo que sí le puedo decir es que Cinépolis es hoy por hoy la segunda eh, empresa de salas de cine en India. Lo cual se dice fácil, pero en un país de esta magnitud, en un país con una población de 1.400 millones de personas que son fanáticos del cine, pues es decir mucho. Es muy importante, es una presencia que ha venido creciendo. También otra vez, desde luego, la pandemia pues golpeó muchísimo a toda la industria de las salas de cine, porque simple y sencillamente estuvieron cerradas durante 2 años o más, o abrieron con restricciones. Hoy en día ya no existen estas restricciones aquí en India, supongo que ya en ningún lado, pero en fin. Pero entonces, sí, es muy importante. Repito, la segunda cadena más grande de salas de cine en India. Y sé por pláticas que yo he tenido con los ejecutivos de la empresa, pues que esto pues va a seguir creciendo, a pesar de que ya mucha gente está viendo películas en plataformas tipo Netflix o ese tipo de cosas, pero pues también siguen yendo al cine. Y este es un país con una población que tiene muchísima afinidad hacia las películas, tiene toda la industria conocida como Bollywood, y que es una industria muy grande y creciente y de una enorme popularidad en India. Así que yo creo que pues hay un futuro muy promisorio todavía para una empresa como Cinépolis en este país. Me imagino que sí, además estamos hablando de un mercadote, Sí, uno de sí. los grandes mercadotes, sí. Y fíjese, hablaba con la gente de Canacine, porque también los hemos entrevistado acá, y dicen que se ha recuperado la industria después de la pandemia. Hablando de México, la gente regresó al cine, hay ganancias millonarias. Ciertamente ahora ya está muy como que dividido el mercado, ¿no? De los que usan plataformas y los que ven los blockbusters en grandes salas. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho también a recuperar al sector. Y me imagino que en India, pues, por supuesto, todos amamos el cine, o casi todos. Claro. Embajador, le preguntan por todo este recuento que nos ha hecho de India, ¿cómo le hizo India para convertirse en una de las economías más importantes del mundo, para tener estas tasas de crecimiento tan relevantes que no se reproducen en otras partes, ¿no? Porque también aquí en México de repente tenemos estas discusiones, ¿no? De cuál sería el modelo. Yo no creo en modelos, yo creo que cada país es diferente y debe encontrar sus fórmulas, pero sin duda India sí ha despertado la atención de México y de otras naciones por su desarrollo tan vertiginoso. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Yo creo que, en fin, se puede atribuir a varias cuestiones. Desde luego ha habido una estrategia muy deliberada desde el gobierno de este país para pues encontrar vías para estimular el desarrollo económico, pero al mismo tiempo también ha habido, y desde tiempo atrás, pues grandes empresas indias y grandes empresarios indios que han estado impulsando mucho el crecimiento en sus sectores, a pesar de que en muchas ocasiones pues no era suficiente lo que tenían aquí en India, sobre todo porque el mercado era muy limitado, porque el escaso poder adquisitivo de la mayoría de la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Digo, entre los varios factores. Uno de ellos, yo creo, es que ha habido una muy significativa inversión en educación, en investigación, en el fomento a
pues a todos los temas de innovación y creatividad, y que esto pues ha generado ya varias generaciones de indios que son realmente, pues realmente muy brillantes, y que, por ejemplo, este país hoy en día tiene el tercer número más grande de startups en el mundo. Y esto es algo que se ha logrado pues, en la última década. Es un desarrollo relativamente reciente. Ha habido una inversión muy considerable en todo lo que se refiere a los temas de infraestructura, que ha permitido pues, que haya una mayor comunicación entre las áreas rurales y las áreas urbanas de este gran país. Un gran énfasis en todos los procesos de digitalización. Por ejemplo, hoy en día casi todos los ciudadanos indios tienen una cuenta bancaria, y tienen acceso a, por ejemplo, todos los pagos. Si uno va aquí a un puesto donde venden plátanos, paga los plátanos con el teléfono. Wow. O sea, no traen tarjeta de crédito, no traen efectivo, es un intercambio digital. Y esto poco a poco ha venido generando precisamente proceso de cambio tan vertiginoso que se ha venido dando en este país, ¿no? Quiero enfatizar el tema de la educación, porque eso ha sido muy importante, es decir, ha habido una creciente énfasis en la necesidad de contar con una población cada vez mejor educada, y que tenga accesos y posibilidades de entrar a la actividad económica productiva del país. Y todo esto se ha hecho además con una visión siempre mirando hacia el futuro, ¿no? Es decir, el gobierno de India, independientemente de lo que uno pueda pensar sobre algunas de las consideraciones específicas, está mirando hacia adelante. Esto que le decía ya hace un momento, es decir, ya son la quinta economía más grande del mundo, pero quieren ser la tercera economía más grande del mundo. Han hecho, por ejemplo, también muchas medidas relacionadas con los sistemas de salud para que todo el mundo tenga acceso a los sistemas de salud, y adicionalmente, pues, la inversión general en programas sociales. Esto ha sido también muy importante. Y entonces, bueno, ha habido todo esto ha llevado a su vez de alguna manera, una redistribución de la riqueza que se ha dado de una manera casi natural, diría yo, y que lleva a que hoy en día este país tenga una población de clase media que oscila entre los 400 y los 600 millones de personas, que es 4 veces el tamaño de México. México, sí. En total, ¿no? Entonces, hay un enorme poder adquisitivo. Ha habido también factores externos que creo que han sido muy importantes, que es inversión extranjera que ha entrado a India precisamente para aprovechar la magnitud del mercado de este país. En fin, todos estos, yo creo que se podría hacer una lista muy grande, pero creo que estos aspectos que mencionaba rápidamente, como lo de la bancarización, la digitalización, la inversión en programas sociales, la inversión en educación y en proyectos de investigación, el estímulo a todos los sectores de innovación ha sido fundamental. Sí, embajador, tiene razón. Otra vez saltó el tema de educación. Siempre salta cuando hablamos, por ejemplo, con personas de Japón y les preguntamos cuál es la clave del éxito. Siempre es educación. En China es educación, en Europa es la educación.
Entonces, es el capital humano, es en realidad el mejor recurso, el más importante de todos los países. Y que India, que tiene la población más numerosa del mundo, invierta en su capital humano es verdaderamente prodigioso, pero ahí están los resultados. Entonces, eso es algo sobre lo que también tendremos que tomar nota. Embajador, hay dos preguntas que están relacionadas. Por un lado, bueno, aquí la puede ver en el chat en Zoom, nos preguntan sobre el visado de turistas para personas en India a la luz de que se han registrado algunos fraudes matrimoniales entre indios y mexicanos para poder emigrar a América del Norte. Y hay un tema relacionado aquí respecto a la migración de indios a México para ingresar a Estados Unidos. No sé si podría comentar al respecto. ¿Qué dijo de matrimonios? Sí, aquí dice, mire, embajador, mi pregunta es más en cuestión de visas. ¿Qué tan cierto es que México pide muchos puntos para poder otorgar una visa de turismo a una persona india? Esto porque tengo entendido que hubo varios fraudes matrimoniales de indios con mexicanas para poder emigrar a países de América del Norte. Yo no creo, yo no sé si pidamos mucho o poco, pedimos yo creo que lo que es normal en la mayoría de los países, a extranjeros que quieren visitar nuestro país. Entonces esto, digo, yo creo que no estamos, digamos, fuera de la norma. Lo que sí es importante y lo que es un poco señala esta pregunta es que sí hay un problema que no es exclusivo de la India, por cierto, pero que es esta cuestión a veces de fraudes matrimoniales, mujeres o hombres que se casan con un nacional de otro país con la intención de que vengan a México, pero más que vengan a México es para que se vayan a Estados Unidos, ¿no? Entonces, y hay dinero de por medio. Esto sucede en muchos otros países, repito, no es exclusivo de la India. Lo que sí desafortunadamente hemos detectado es que sí hay pues, flujos no regulares de indios, hay tráfico de personas hacia, pues con miras a llegar a Estados Unidos y estas personas llegan ya sea a un país de América Latina o inclusive a México directamente para eventualmente migrar hacia el norte. Esto ha venido creciendo, los números han venido creciendo, desafortunadamente. Entonces, claro, nosotros en la parte que nos corresponde, la parte consular de la embajada, pues tenemos que ser muy cuidadosos y muy rigurosos para evitar que no haya falsificaciones, que no haya fraudes, que no haya pues abusos a la ley migratoria con estos otros fines, ¿no? Sí, Así es. sí, pero efectivamente es un problema global, ¿eh? Sí. Sabemos de un montón de casos en diversos países del mundo de matrimonios arreglados precisamente para llegar a otros países, ¿no? Lamentablemente. Y las redes de traficantes de personas. O sea, esto es algo bastante más complejo, ¿no? Embajador, yo traía una pregunta, hay un par más, se nos está acabando el tiempo, pero le quería preguntar sobre BRICS, porque, bueno, todo el mundo habla de BRICS. BRICS no surgió porque los BRICS quisieran, fue de hecho una propuesta de una consultora financiera, del señor Jim O'Neill, que habló de que estos países serían los de más alto crecimiento en 2030 o 2050 o no sé, y después estos países, primero sin Sudáfrica, luego con Sudáfrica, toman la iniciativa de empezar a interactuar, lo cual ha sido interesante, ¿no? En este sentido, acá en México se ha debatido mucho, sobre todo en la academia, yo creo que es más un tema académico, si México podría o no formar parte de los BRICS. México forma parte de muchos mecanismos de cooperación. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, MICTA, ¿no? Con Indonesia, con Corea del Sur, Turquía, que nos acaba de regalar un perrito muy bonito, Australia. Sí, ¿verdad? Por lo del terremoto fatídico de febrero. O sea, tenemos muchos mecanismos de cooperación con diversos países, pero ¿cómo ve usted esto de una posible o eventual participación de México en los BRICS? Pues mire, estos son grupos informales que han tenido una dinámica propia.
en algunos, digo, en el caso de los BRICS, la parte más, digamos, formal que han generado es tener un banco de desarrollo de los BRICS, pero más allá de eso, pues no existe una estructura como tal. Entonces ahí lo que nosotros yo creo que había que preguntarnos es, bueno, si queremos ser parte de este grupo, la pregunta es, digo, ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos lograr con ese objetivo? En el caso, por ejemplo, de MICTA que usted menciona, pues la verdad es que ha habido más que nada un diálogo político, un intercambio de puntos de vista, un esfuerzo por coordinar en algunos casos prioridades de agenda. Lo que también yo creo que es importante tomar en consideración es que tanto los BRICS, los países que integran BRICS, como los países que integramos MICTA, todos somos miembros del G20. Así es, así es. Entonces, en algunos casos, bueno, puede existir la posibilidad de que dentro de estos grupos se facilite, digamos, la coordinación de prioridades o de la persecución de ciertos aspectos de la agenda internacional que puedan ser de interés común de los países que son miembros de este grupo. Y repito, yo creo que lo que habría que ponderar es, digo, no ser miembros de los BRICS nomás porque suena muy glamoroso ser miembro de los BRICS, sino ¿para qué? ¿Qué lograríamos con eso? ¿En qué nos beneficiaría? En una de esas puede resultar que, bueno, puede haber aspectos interesantes, pero yo en otro aspecto, digamos, un aspecto más académico, si me permite, me preocupa un poco lo que puede ser esta compartamentalización y fragmentación de la agenda multilateral con la aparición de una gran cantidad de grupúsculos que a veces, pues no, digo, no necesariamente aportan lo necesario para lo que puede ser el objetivo final que yo creo que nos beneficia a todos más, que es el fortalecimiento del sistema multilateral. Claro. Es decir, yo creo que si queremos fortalecer el sistema multilateral, hay que entrarle de lleno, hay que entrarle en serio, pero no buscar fortalecerlo creando satélites para ver si esto puede funcionar mejor, ¿no? No lo quiero decir como una crítica, pero creo que es importante invitar a una reflexión sobre si esta es la mejor manera de lograr los objetivos que en última instancia son lo que la comunidad internacional busca y que grupos como el G20, que ahorita está muy activo aquí en India con la presidencia, pues es lo que buscan fundamentalmente, ¿no? Estabilidad financiera internacional, apoyo a los países en desarrollo, temas que tienen que ver con el cambio climático, en fin, esos los grandes temas de la agenda internacional, que son los grandes temas de la agenda multilateral también, pero de cuál es la mejor manera para abordarlos y con qué instrumentos contamos o podemos contar la comunidad internacional para poder alcanzarlos de una manera más efectiva. Coincido con usted, embajador, está muy bien todos estos grupos, pero siempre son excluyentes, ¿no? Y hay otros países que no tienen la oportunidad de participar. Para eso tenemos los foros multilaterales, pero pareciera que hay una tendencia a últimas fechas de cargar las baterías hacia mecanismos más regionales, más particulares, y no se le da el apoyo debido a la gobernanza global desde el multilateralismo. Y bueno, creo que no debemos de olvidar a las instituciones multilaterales, que son las que le dan más cobertura y también más sentido de pertenencia a los diversos países del mundo, a la solución de los problemas que enfrentamos. Embajador, se nos va el tiempo. Una pregunta más y después le voy a pedir una reflexión final. Preguntan aquí, ¿cuál sería? Bueno, me parece muy obvio después de todo lo que hemos comentado, pero bueno, se lo preguntan puntual. ¿Cuál sería el poder suave de India? ¿Dónde encontraría usted que India es potencia en poder suave, digamos? Pues yo creo que
dentro de los aspectos clásicos del poder suave, yo creo que India tiene un enorme poderío a través de su cultura y a través de algunas de sus tradiciones, etcétera. Un aspecto muy importante que puede parecer a veces muy insignificante, pero que no lo es yoga. Ellos promovieron y lograron que Naciones Unidas declarara, si no me equivoco, creo que es el 26 de junio o de julio, el Día Internacional de la Yoga. Y ese día, en todas partes del mundo y en todos los lugares, todo el mundo se pone a hacer yoga, ¿no? Esto también pasa en México. Entonces, es muy importante ese tipo de cosas, ¿no? Esto le da una presencia universal a India de una manera muy notable, muy, muy notable. Entonces, yo creo que hay estos aspectos muy importantes que India está logrando y que le ha permitido también reconstituir y reconvertir esto que mencionábamos hace un momento, su imagen a nivel global. Claro. Entonces, es una proyección de algo más positivo, de algo que tiene un atractivo para todo tipo de personas, de jóvenes y gente mayor, sin importar la extracción social, etcétera. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que India lo hace y lo hace muy bien, son muy efectivos en ese sentido. Sí, yo añadiría, ya lo mencionamos, el cine, por supuesto, su gastronomía, ¿no? Hay restaurantes indios por todas partes, en todos lados. Y bueno, su desarrollo tecnológico, ahora es potencia espacial, lo hizo en muy corto tiempo, es el único país del planeta Tierra que ha logrado enviar con éxito una sonda a Júpiter, ni siquiera Rusia, ni siquiera Europa, ni siquiera Estados Unidos, y lo presumen mucho, dicen que les costó menos esa sonda que la película Gravedad de Alfonso Cuarón, ¿se acuerdan, embajador? ¿Cómo comentaban eso? Decíamos, ay, tan caro es Gravedad de Alfonso Cuarón. Bueno, en fin, embajador, ha sido un gustazo conversar con usted. Espero que tengamos oportunidad de volverlo a hacer, pero no me gustaría que se fuera sin que nos dejara un mensaje, una reflexión final, sobre todo pensando en nuestros jóvenes que están presenciando esta entrevista, bueno, colegas también, funcionarios, algunos funcionarios nos están siguiendo también en esta entrevista. ¿Cuál sería su reflexión final sobre México e India y pensando también en los jóvenes? Sí, yo creo que a mí lo que me gustaría enfatizar es algo de lo que ya hablamos en atención a una de las preguntas que me formuló. Es que yo creo que, sobre todo todos los jóvenes que están estudiando este tipo de temas, que se pregunten a sí mismos, bueno, ¿cuál es la clave del éxito de un país como India? ¿Por qué en tan poco tiempo ha logrado lo que ha logrado? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuáles son los elementos que le ha permitido tener eso? Porque yo creo que eso es muy importante. Yo creo que no está de más que podamos aprender de las experiencias exitosas y buenas de otros países y ver de qué manera algunas de estas lecciones pueden ser aplicables a nuestra realidad, de qué nos pueden ayudar, cómo nos podemos beneficiar de ese tipo de lecciones. Yo lo dejaría aquí casi como una tarea para todos los que están en esto, porque creo que eso es muy importante que veamos, y es algo que es una reflexión que en realidad nosotros hacemos aquí cotidianamente, es tratar de entender, bueno, cómo le han hecho, cómo le ha hecho este país para tener el éxito que está teniendo y que es tan notable. Muy bien, embajador, nos quedamos con esta reflexión que sin duda nos dará mucho en qué pensar. El país más poblado del mundo, el país que tiene como 10 veces la población de México, es una potencia, sigue creciendo, tiene planes para posicionarse. Bueno, usted nos dijo que como la tercera economía en el mundo, wow, pues esos son proyectos de nación
que reclaman mucha organización, mucha disciplina y también un uso adecuado de los recursos materiales y humanos de que se dispone. Muchas gracias, embajador Federico Salas. Ha sido un gusto conversar con usted. Quiero agradecer también a nuestro público que nos ha acompañado esta mañana en México, esta noche allá en India, en esta entrevista. Los invitamos para este viernes en nuestro seminario sobre salud y seguridad. Vamos a tocar un tema importantísimo, que es la gestión integral de riesgos ante pandemias, y de paso, como vamos a tener al director del CENAPRED, nos va a platicar sobre nuestro querido volcán Popocatépetl, que nos tiene un poquito asustados. Entonces, prepare sus preguntas, no falten. Esto será a las 9 de la mañana, acompáñenos. Y el 13 de junio, en nuestra entrevista de Una Tarde Con, tendremos a Carlos Juárez, que es el representante del Instituto de la Economía y la Paz de Australia, que nos va a presentar sus reflexiones sobre el Índice de Paz de México. Ya tenemos la edición 2023, es un documento muy importante para reflexionar en torno a cómo construir la paz en México. Los esperamos, será a la 1 de la tarde, el 13 de junio. Muchas gracias a todas, a todos nuevamente. Tengan una excelente semana y hasta la próxima.